en el asunto. Bien, son las 3 de la tarde con 13 minutos y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo que lo vimos en nuestras 5 noticias más importantes del día al inicio del programa, y es sobre la inmunidad de los parlamentarios o exparlamentarios, bueno, del Congreso disuelto. Hoy día se supone que hoy pierden la inmunidad. ¿Qué tanto así? Estamos con Fernando Ugaz, que es abogado penalista, para hablar del tema. Doctor Ugaz, ¿cómo está usted? Un gusto saludarte acá con tus teleoyentes. Bien, mucha gente dice, ya se van a ir todos a la cárcel. Bueno, no todos, aquellos que tienen procesos. Ya quisiera. ¿Va a ser cierto esto? Se van a ir, por ejemplo, Mamani, la mano Sas. Se puede ir a la cárcel, bueno, él ya se le habían levantado la inmunidad también. Bueno, en líneas generales lo importante es entender de que solamente necesitan un antejuicio, esto es el Congreso, para que les levante la inmunidad, solamente los delitos de función. Ya. ¿Cuáles son los delitos de función? ¿Qué es un antejuicio? Sería bueno explicarle a la gente qué es un antejuicio. Sí. Nosotros decimos las palabras técnicas, pero hay mucha gente que tal vez no tiene por qué saber. Entonces, ¿qué es un antejuicio? El antejuicio es un procesamiento, es un procedimiento especial realizado ante el Congreso. Ya. ¿Con qué fin? Con el fin de que el mismo Congreso verifique si las razones por las cuales se está precisando merece que se le levante la inmunidad o no. ¿Por qué? Porque en el antejuicio se va a verificar principalmente si el delito que se está imputando, por el cual se está requiriendo el levantamiento de la inmunidad, es o no un delito de función. ¿Qué comisión ve ese antejuicio? Lo puede ver, el Pleno tiene que autorizar, y están diferentes instancias. Hay una comisión primero que evalúa, luego se eleva al Pleno, y es el Pleno que en votación, la mitad más uno, puede decidir estos casos. Estos casos, por ejemplo, lo hemos visto en los ex consejeros, los consejos nacionales de la magistratura, etcétera. Muchos de estos funcionarios, igual como los congresistas, necesitan un antejuicio. De tal manera que también en casos de delito flagrante, también. Entonces, en estos casos donde se verifica si existe o no delito de función y si existen suficientes elementos indiciarios, porque funcionan como una especie de diligencias preliminares para la autorización de la formalización de la investigación preparatoria del procesamiento. Entonces, son solamente en esos casos. Por ejemplo, el delito de violación, tocamientos indebidos, falsedades genéricas o cualquier tipo de falsedades. No tiene nada que ver con No tiene nada que ver con un delito, con un proceso especial de antejuicio. Por lo tanto, en esos casos, como los que ya en mente están varios congresistas, el día de hoy ya se les puede procesar como cualquier ser humano, como cualquier mortal. De tal manera que definitivamente... Yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Johnny Lescano, que fue denunciado por acoso, ¿no? Por estarle escribiendo a esta periodista que en algún momento salió a la luz, y después se comenzó un proceso que, bueno, debe seguir su curso. En ese tema no tiene nada que ver sus funciones como congresista. No tiene nada porque alguien puede decir, sí, pues, pero la periodista lo trataba como congresista y él, en funciones de congresista, hizo ese acoso. No, definitivamente que no, no es ese distingo. En realidad, este es un caso que hubiese podido suceder en cualquier lugar de trabajo, de cualquier persona, cualquier ciudadano en el país, de tal manera que ni está en el contexto congresal, ni estamos hablando de que está a propósito del ejercicio de su función. Lo que protege el antejuicio principalmente es esa inmunidad que le permita desarrollar al funcionario dentro del ejercicio de sus funciones, que pueden cometer algunos excesos o algunas cosas que pueden ser tildados como delito. Entonces, para que puedan desarrollar de manera libre su función con el beneficio del bien común, se les otorga esa inmunidad en un plazo determinado. Si no hubiera antejuicio, esto tendría que esperar hasta los 5 años luego de el cese del Congreso, luego de haber terminado la función congresal. Hasta ahí se extiende, digamos, la inmunidad. Con antejuicio. Correcto. Por los delitos de función. Sí. Ya, pero por ejemplo, para especificar el caso de Roberto Vieira, correcto, ¿no? Que él de alguna forma ostentaba su influencia siendo congresista, sí, para llegar a ayudar a una empresa, y ante eso
cobrar una plata. Sí, el ¿no? caso de Roberto Vieira es uno de los casos más claros que podríamos tener. El caso de Roberto Vieira es un caso donde, a propósito de su función congresal, Ya. es que él ofrece, digamos, vende, entre comillas, estos servicios, y por eso que el delito se llama tráfico de influencias. Ya. El que invocando su influencia, su poder para terceros, correcto, en este caso para este ministerio que iba a lograr para los primos, etcétera. En este caso, por ejemplo, si es un tráfico de influencias a propósito del ejercicio de sus funciones, sí requiere la existencia de un congreso, el cual mediante un antejuicio pueda levantarle la inmunidad parlamentaria. Entonces, para el caso de Roberto Vieira, tendríamos que esperar a que ya haya un nuevo congreso después de las elecciones de enero del próximo año, para que exista este antejuicio en el nuevo congreso, para que él pueda ser procesado judicialmente. Esa es la agenda del día 1 del nuevo Congreso. O sea, no podría... O sea, todo este Congreso se ha disuelto, o los de la otra vertiente, que ha sido otra cosa ilegal supuestamente, pero digamos que ha sido disuelto. Este Congreso se disuelve entre algunas razones, por razones de la impunidad, de que se ha tratado de blindar a muchísimos congresistas que pudieran estar eventualmente procesados. Entonces, una de las razones que tiene legitimidad de la existencia de este nuevo Congreso es, en efecto, el determinar mediante un antejuicio, correcto, si todas estas personas como Luciana León, Vieira, el señor Quesquén, el señor Vázquez de Acción por el Progreso, o sea, todos estos casos que tienen intrínsecos delitos de función, si mediante un antejuicio se les levanta la inmunidad parlamentaria. Bueno, Luciana León sigue con inmunidad porque es parte de la comisión permanente, sigue con los dos tipos de inmunidad. Sí, correcto. Pero ella inmediatamente termine esta comisión permanente y entre en el nuevo Congreso para poder ser procesada en ese antejuicio. Por supuesto, por supuesto. No se tiene que esperar después ni un mes, ni un día, ni nada. No, nada, simplemente con el antejuicio. Y yo creo que ella va a ser la primera que va a allanarse a las investigaciones, porque ¿qué es lo que implica el antejuicio? Bueno, no sabemos, porque ha apelado a los allanamientos a su vivienda y las incautaciones, entonces yo no puedo estar tan segura. Lo sano y lo aconsejable, digamos, a esta altura, es que en efecto las personas en ese trance se allanen a las investigaciones, y lo que quiere decir el antejuicio, lo que quiere es que le levanten la inmunidad, porque hay una inmunidad para ser investigado y una inmunidad para ser preso. Más bien le ayudaría de que colabore con las investigaciones, se esclarezca esa situación, y eso incluso va a influir para que quizás eventualmente no le soliciten una prisión preventiva. En el caso de Joaquín Dipas, que fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de colusión, la condena dictada en abril de este año ya va a poder ser ejecutada desde el día de mañana. Sí, definitivamente. Ahí, por ejemplo, en casos de delitos comunes, no se necesitaría, digamos, ya un antejuicio, y en ese caso simplemente se reconduce como que hay un fugado, hay alguien que lo hemos capturado recién, etcétera, como que comienza desde ese momento, y para el proceso está llegando en ese momento y se reconduce, se reactualiza su situación, ¿no? Bien, en su caso, entonces, que lo busquen de una vez. Sí, definitivamente. Una cosa así. Pero en el caso de los otros congresistas tendríamos que ver caso por caso para saber en qué inmunidad está el delito que ha cometido. Pero lo que la gente tal vez puede tener aún dudas es la inmunidad de proceso y la inmunidad de detención. Correcto. ¿Es también para los excongresistas? Sí, definitivamente. O sea, ¿el antejuicio tiene que ser para cada proceso? O sea, un antejuicio para el proceso de investigación y otro antejuicio... Acá el secreto no. Acá el secreto es que lo que tenemos que verificar nosotros, el secreto es si el delito es de función. Claro. Si el delito es de función, entonces vamos a requerir un antejuicio. Y si lo quieren detener, por ejemplo, hay un condenado que lo quieren apresar, ¿correcto? Ahí tienen la inmunidad de proceso, de detención. Y otra vez hay que hacer... Y en ese sentido de la inmunidad para apresar, ¿correcto? Se requiere
necesariamente... Así sea excongresista. Bueno, es que el secreto es de función. Y sí, claro, Ya. el delito, si el delito es de no es de función, sí no, se claro, puede llevar a cabo. Pero estamos hablando, por ejemplo, del caso Luciana León, ¿ya? Ya, comienza a partir de enero del próximo año, cuando ya está el nuevo Congreso, comienzan el antejuicio y dicen ya, que sea procesada Luciana León. La procesan, la encuentran culpable, la condenan. Sí. Otra vez el Congreso. Es solo un antejuicio. Ya. Y ese antejuicio que le está permitiendo levantarle la inmunidad para el proceso, es para el proceso y todos sus efectos. Igual la detención. Igual detención. Ya. Para el caso de separación, de antejuicio, de inmunidad, de proceso y de detención, es principalmente para los casos. Claro, y además es solamente para esos casos donde se le está deteniendo y se le requiere detener preliminarmente. Entonces esa persona sí... preliminarmente. Claro, entonces esa persona no va a poder ser detenida así, de esa manera, porque necesita el antejuicio. Claro. Correcto, necesita el antejuicio. Entonces es para esos casos. Pero sí, se le está levantando ya la inmunidad para procesamiento. La inmunidad del procesamiento implica la inmunidad de prisión. O sea, con todo. Él le levanta la inmunidad y se va a proceso. Bien, con respecto al proyecto del Ejecutivo, vamos a tratar de recordarlo un poco para que la gente tenga refrescado el tema de lo que quería el Ejecutivo con respecto a la inmunidad y de lo que se podría hacer, porque hay muchos candidatos, creo que la mayoría, ¿no?, de candidatos al nuevo Congreso están agarrando la banderita de eliminación de la inmunidad. Hay muchos. Entonces, ¿qué quería el Ejecutivo hacer con la inmunidad parlamentaria exactamente? Bueno, lo que quería el Ejecutivo era que el tema de la inmunidad no lo vea el Congreso. No haya antejuicio en el Congreso. Sino que estos temas lo decida la Corte Suprema. De tal manera que ese es uno de los temas de reforma, de modificación constitucional que se requería. En todo caso va a tener que volverse a plantear en el nuevo Congreso para que sea discutido. Que lo puede plantear también un congresista. Sí, definitivamente. De tal manera que, bueno, será una buena oportunidad para verificar si los nuevos congresistas van a querer levantar su propia inmunidad o no, ¿no? Pero el Ejecutivo, cuando hicieron las modificaciones en el Congreso a esa reforma, el Ejecutivo terminó diciendo, lo que han hecho es ponerse más inmunidad. ¿Por qué? Bueno, en realidad no lo comprendo. Lo cierto y lo concreto es de que la Constitución es muy clara con respecto a esas inmunidades y desde mi perspectiva a mí me parece que es sano los niveles de inmunidad que estamos teniendo. Lo que está sucediendo es que hemos tenido fuerzas políticas que han abusado de dicha inmunidad. Lo han instrumentalizado la inmunidad. Y en casos para blindar gente. Para blindar gente, de tal manera que se ha trastocado las funciones de esos extremos, debate racional. Pero ¿qué nos puede asegurar que un próximo Congreso no tenga fuerzas como el anterior, que también utilicen la inmunidad para ganarse a alguna gente, para que otros partidos pierdan a alguna gente, etcétera? Lo importante es que este tipo de herramientas, en general, tanto un proceso, un juicio o cualquiera de estas investigaciones fiscales, tampoco sea utilizado de manera política. O sea, tenemos la crítica de que no se ha utilizado el foro parlamentario para protección y para lograr impunidad, pero también que no se utilice el esquema y la competencia fiscal y la competencia judicial para no hacer persecución política. De tal manera que los contrapesos se deben de dar. La discusión que se estaba entablando también era, si quieren el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, entonces que el levantamiento de la inmunidad lo vea también la Corte Suprema, pero lo vean para todos. O sea, no solamente para el tema de los congresistas, o sea, también lo verifique para el presidente de la República, también lo verifique para los mismos miembros de la Corte Suprema, etcétera. Entonces, que me parece que la discusión ahí es principalmente una discusión transversal, es una discusión de todos los poderes, donde no solamente implica el tema del Congreso. De tal manera que me parece bueno que un nuevo Congreso, sin antecedentes, entre comillas,
porque ahora y vamos que solamente van a estar unos meses. Vamos a ver quiénes van a ser elegidos, porque hay muchos que van a ser elegidos que posiblemente también estén con proceso. Y estemos como lo mismo que están postulando el Jurado Nacional de Justicia. Entonces, si va a venir gente, entre comillas, limpia, con buena voluntad, con ganas de sacar el Perú adelante, entonces definitivamente estas cosas se van a discutir a otro nivel. Pero si vienen con sus anticuchos, o con los anticuchos de sus familiares, ¿no? Etcétera, entonces va a volver el mismo debate y esto se va a complejar más de lo complejo que ya está el caso. Bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido Fernando Ugaz, abogado penalista, hablando de este tema de la inmunidad, que en realidad muchos ciudadanos peruanos están a la expectativa de qué ofrecen los candidatos al Congreso. Ojo, más que escuchar qué ofrecen nada más, hay que saber leer entre líneas, ¿no? Por qué ofrecen y si es que lo van a cumplir. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato.